Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, tanto a la gran audiencia de Canal C como a la audiencia de Colsecor, que también llega para todo el país. Le pasamos a presentar el abanico de invitados y de temas que tenemos para hoy. En el segundo bloque vamos a estar hablando con Emilio Graglia, politólogo, acerca de una teoría que se anticipó, parece ser, en su momento. Estamos hablando que lo dijo en el 2025, allá en mayo del 2025, cuando la inflación fue la más baja de la era de Milei, era del 1,5%. Y en ese momento dijo que el límite de Milei era el 3%. Bueno, la última medición del INDEC dio 3,4%. Veremos qué pasa, a ver cómo se defiende esa teoría. Y en el primer bloque vamos a estar hablando con Daniel B. González, periodista de La Voz del Interior, acerca de qué nos está pasando a los argentinos, ¿no? Con estas cuestiones ambivalentes, que pasamos de un gobierno prácticamente que estaba al borde de la inflación, a un gobierno con un ajuste, pero donde los bolsillos no dan más, ¿no? La tolerancia de la gente respecto a este gobierno, entre otras cuestiones. Y ya lo pasamos a saludar a Daniel. Hola, Daniel, gracias por venir. ¿Qué tal, Cristian? Muy Gracias por gentil. la invitación. Por favor, quiero empezar con un tópico que me parece que se abre un abanico interesante de preguntas. ¿Qué nos está pasando a la Argentina? Que pasamos de esas conductas, digo, de pasar prácticamente de un gobierno que estaba al borde de la hiperinflación a un gobierno que, bueno, parece tener equilibrio fiscal, pero los bolsillos terminan afectando a la gente y muy por lo bajo dicen, en el gobierno del kirchnerismo nos iba un poco mejor. Una nota que usted escribió en un artículo. Claro, que ya ha aparecido gente que dice que rechaza al gobierno kirchnerista, rechaza la moral del gobierno kirchnerista, la gran cantidad de faltas cometidas, la inflación que había en esa época, y ahora dice, pero tengo que reconocer que yo en esa época trabajaba más de lo que trabajo ahora. Lo que ha pasado es hasta cierto punto natural. Después de los desfases o desfasajes, excesos monetarios de la época del peronismo, no hay que olvidar que uno dice kirchnerismo, pero es el peronismo. Claro. El kirchnerismo es en todo caso la variante predominante en este momento, pero es el peronismo. Como fue el menemismo en su momento. Claro, y fíjese ahora que están reconstituyéndose para pelear la presidencia el año que viene. Pichetto se entrevista con Cristina, Pichetto se entrevista con Guillermo Moreno, o sea... Caserio, el ex senador, sí, se entrevista ya con Kicillof. Claro, es decir, es el peronismo. Sucede que después de esos abusos monetarios, naturalmente viene un ajuste y que todo el mundo estaba dispuesto a aceptar un ajuste porque diciendo de esta manera vamos a una hiperinflación con todas las consecuencias que ello significa. Ahora bien, el ajuste trae consecuencias. Bolsillos más flacos, El ajuste, menos trabajo. Claro, el ajuste es duro, porque duro fueron también La fiesta. La fiesta. Entonces el ajuste es naturalmente duro. Todo el mundo está, hasta hace poco, 6 meses atrás, la gente decía más o menos esto. No, a mí tengo que reconocer que no me va bien, pero esto hay que aguantarlo, hay que apoyarlo, porque este es el camino, no podemos volver a lo otro, etcétera. Esas voces están desapareciendo y ahora hay quejas porque la gente ha llegado a un límite. El gobierno, hasta que se publicaron los índices, hace una semana, los índices de industria
del primer trimestre comparado con el año pasado y de construcción, no hacía caso a este lamento, decía, no, el consumo está en los topes históricos. A mí no me toca. Sí, sí, no, claro, esto, habrá sectores, pero no, ahora se ha dado cuenta que esto es más o menos generalizado. Hablemos Sí, de la diaria, de nuestros contactos. donde la plata no alcanza. Claro, exactamente. Mucha gente dice que es una ventaja contar con un presidente que es un economista. Yo tengo serias dudas sobre eso. No es garantía de... No solo que no hay garantía, creo que es más bien al revés. A ver, Y claro, porque si bien muchas veces lo económico es lo que decide los comicios, decide el Bill humor. Clinton, cuando Sí, ganó Bill Clinton, ganó sí. la frase esa de la economía estúpido, por ejemplo. Claro, exactamente. Pero sucede que el economista, sobre todo en este caso concreto de Milei, que ha confesado que a él la política Lo aburre. lo aburre o le repugna inclusive, es como si mirara la realidad por el agujito de la cerradura. Es decir, es una fracción. La economía, si bien es importante, no deja de ser una fracción de la realidad. Entonces, a él se le escapan los humores, que tienen un componente económico, por supuesto, y cómo manejar esos humores es parte de la política. La política es la que articula todo. A la economía, en primer lugar, que ocupa una parte importante del escenario, pero no es solo eso, la política es todo lo demás. El paraguas, digamos. Que Pero lo que se- claro, que claro. contempla todos los aspectos. Él no puede, está bien que reduzca las retenciones, está muy bien, porque es una vieja reivindicación, pero no puede hacerlo a costas de no pagarle a los proveedores de los jubilados. El PAMI, por ejemplo, la o gran hacerle pagar Sí. a los jubilados la mitad de los medicamentos, digamos, son cosas que no, faltas de coordinación que no, Sí. que no son criteriosas por Ahora, parte todo de... esto hace presagiar que no le va a ir muy bien, por ejemplo, en las elecciones. Él dijo que va a ir por la reelección, que están pensando, o sus acólitos han dicho eso. Pero digo, en las mediciones serias Ya han empieza a aparecer Kicillof. Claro, ya Lo que la ha- gente o el imaginario colectivo le temía, variante del kirchnerismo, ¿no? el proceso es en algunos aspectos muy parecido a lo que ocurrió con Macri. Macri superó muy bien la elección de medio término y en las previas a los comicios presidenciales de 2019 se veía que venía muy bien y la gente le quitó el apoyo. Algunos hablan de la maldición del tercer año, ¿no? Sí. Ganan las intermedias, pero eso tampoco es garantía de que vayan a ganar la Claro, presidencial. porque existe el siguiente mecanismo que lo aplicó Macri y también Milei. Me apoyaron nuevamente, eso significa un respaldo que me autoriza a profundizar el ajuste que estoy haciendo. En esa profundización del ajuste la gente dice, pero ¿cómo? Me va muy mal con esto. Bueno, y Milei, que no tiene capacidad de reacción de un político, ha dicho que él va a profundizar, que le ha dicho a los ministerios que retomen la motosierra, etcétera. Yo diría que tiene que tener cuidado con eso porque obviamente no es ese el camino. Ahora claro, sí. Milei, a él lo convencieron los asesores y eso sirvió para una etapa. Hay cosas que sirven para un momento. Para ganar una elección, por ejemplo. Y después no sirven. Eso de insultar, de pegar puñetazos sobre la mesa, de mostrar una gran decisión en la adopción de un camino, eso le sirvió a él, porque la gente decía, sí, estamos cansados. Bueno, las consecuencias se están viendo ahora de ese camino
y él debería probablemente morigerar algunos aspectos para no seguir asfixiando a amplios sectores de la población, y él ratifica, insulta a los periodistas, ratifica. Yo diría que no va por buen camino. Claro, ¿no? pero cuando gana las intermedias, todo esperaba que subiera al escenario a ser el Milei que era. Sin embargo, se mantenía tranquilo. Un Milei cambiado, sin embargo, vuelve a tomar esa vieja receta. Yo creo que está en su naturaleza. En su génesis, sí. Sí, él es así, le encanta ese personaje. Bueno, nació de ser panelista, ¿no? Fue Claro. lo que lo llevó y no lo supo modificar después. Claro, el principal, yo creo, apoyo, respaldo, sostén, pilar que mantiene a Milei es el rechazo de la gente al kirchnerismo. Bien, nos metamos ahí, Daniel. Sí. Hoy una Cristina que no desapareció de escena, pero está devaluada, por lo que ya es de público conocimiento. Apareció esa variante del kirchnerismo / peronismo que se llama Kicillof, que gobierna un territorio que tiene nada más ni nada menos que el 38% del padrón electoral. Por eso dicen, si no arreglas con Buenos Aires, como le pasó a Menem en su momento, etcétera. Y eso hace que empiece a aparecer el kirchnerismo, digo, muy parecido a lo de Macri. Claro, pero el rechazo de la gente al kirchnerismo es el principal sostén para mí que tiene Milei. Sí. Dice, sí, bueno, pero tenemos que aguantar esto porque si no ganan los otros. Y Milei aprovecha eso y dice, guarda, que si no adoptamos este camino, vuelve el kirchnerismo. Vuelven los cuca, dice él. Pero esa fórmula no atrae inversiones porque está reconociendo que hay peligro de que seguridad jurídica, un montón de cosas. Pero para colmo, uno de los componentes de ese rechazo que tiene la gente al kirchnerismo era la corrupción. Y ahora la corrupción... Bueno, a ver, nombremos alguno más relevante. Andis. Sí. Crédito favorecido del Banco Nación, algo que él dijo que iba a cerrar y dolarizar, bueno, desapareció de la agenda. Discapacidad, el caso Adorni, que no lo pueden sacar de la centralidad todavía. El caso Adorni tiene un valor simbólico tremendo, porque Adorni era el que se ponía en el pupitre a vender moral, digamos. A pontificar, claro, esto está bien, eso está mal, fin, decía en sus tweets. Y resulta que Adorni viaja con la familia. Aparecen dos jubiladas. Aparecen dos jubiladas que compra una mansión por año a precios manifiestamente inferiores a los de mercado. Entonces, ¿dónde está la moral del gobierno? Y el gobierno, en vez de por lo menos hacer silencio o desplazarlo, lo que hace el gobierno es abrazarlo. Pero hay una teoría, Daniel, y creo que vos la conocés muy bien. Si yo entrego a Adorni, le estoy entregando ese cadáver a la oposición. Digo, entra a jugar esa teoría. No hay soluciones buenas a esta situación. Obviamente que si él lo entrega, y si no lo entrega, va a seguir pagando el costo político. Claro, alto. Daniel, gracias. Muy interesante la conversación, como siempre. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, corte y volvemos. Lotería de Córdoba creó No Va Más, la nueva app de bloqueo y control parental, desarrollada para brindar más seguridad y control para que padres puedan bloquear sitios de apuestas en línea ilegales y proteger a su familia. Cuida a tus hijos con No Va Más, la nueva aplicación gratuita de bloqueo y control parental de Lotería de Córdoba. Es fácil y rápida. Descárgala sin costo en Google Play y App Store. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom.
Hormigón, asfalto, bacheo. El plan de reparación vial integral sigue avanzando en toda la ciudad. Ya realizamos 1.940 metros lineales de rehabilitación con asfalto en arterias clave, 2.512 metros cuadrados de bacheo con hormigón, 4.450 metros cuadrados de bacheo asfáltico en zonas de alto tránsito, 1.360 cuadras de calle de tierra intervenidas. Con obras, mejoramos la circulación y la seguridad vial en la ciudad. Córdoba Capital. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yeah. Lo decíamos al principio, vamos a estar hablando con el doctor Emilio Graglia, politólogo, acerca de la actualidad política / económica del gobierno de Milei, con algunos datos que algunos dicen, bueno, se anticipó una especie de Delfos, ¿no?, de la mitología, de gurú, acerca de la economía, una cuestión que ya había anticipado el año pasado. Pero lo pasamos a saludar antes. Hola Emilio, ¿cómo te va? Gracias por estar. Hola, mucho gusto. Lo decía un poco en la presentación, digo, tener no sé, una bola de cristal para anticipar, permitime que te dé esta introducción, algo que va a poner el director, le voy a pedir que lo ponga en pantalla, que tiene que ver con lo siguiente, la inflación. Adelante, director. Hasta que la inflación mensual supere el 3%. Ese es el techo para vos. Si un día, un mes, la inflación se va por encima del 3 y se rompe la tendencia, se acabó el hechizo. Y la de fondo, aún así, puede sostenerse si no aparece algún liderazgo político que deje de hablar del pasado y empiece a hablar del futuro, que diga, cuando a Milei le vaya bien, no cuando a Milei le vaya mal, Sí. cuando a Milei le vaya bien, a partir de eso, yo propongo esto. Si alguien quiere ser opositor en la Argentina, tiene que prepararse para el post-Milei, pero no el post-Milei del helicóptero, el post-Milei al que le fue bien. Si a vos se te incendia la casa, llama a un bombero. Bien. Una vez que apagó el fuego, ¿llama al mismo bombero o llama? Muy bien, eso lo anticipaba el invitado, ¿no? El límite de Milei es el 3%. Los últimos datos del INDEC que se dio a conocer en estos días dio el 3,4%. Emilio, todo tu palabra ahora. Lamentablemente, la inflación de marzo dio más del 3% y ese número guarda relación con el gran descontento social que hay. Desde hace varios meses ya la imagen negativa del presidente Milei y de su gestión aumentan y al mismo tiempo baja la positiva, lo cual hace un diferencial negativo. Hoy casi el 60% de la población en Argentina está en contra o no está de acuerdo con la gestión presidencial y sostiene un 40% que sigue apoyando. La tendencia es al aumento de la negativa y a la disminución de la positiva, y eso tiene que ver directamente con la marcha de la economía y con la inflación, porque la gran bandera del gobierno fue la disminución de la inflación, pulverizar la inflación. En un momento estuvo en un 1,5%. Mayo del 2025. Y tenía un margen hasta el 3%. Estuvimos varios meses con el 2 y algo, 2,9. y más o menos el gobierno argumentaba, si bien la tendencia iba en aumento desde aquel 1,5%, pero yo creo que el 3%, romper ese número, porque uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el 2,9 y el 3,4? Bueno, además del número, hay una cuestión simbólica, superó el 3%. Y eso va en contra de las propias expectativas que ha generado el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque era uno de los principales activos políticos que tenía Milei, que era la economía. Controlar la inflación. No, ni siquiera la economía, el control de la inflación.
Y casi que una gran mayoría de la sociedad argentina decía, bueno, controlemos la inflación porque venimos de más del 200% heredado por el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Recordemos que Sergio Massa era el ministro de Economía. Todopoderoso. Claro, y se va con una inflación superior al 200%. Entonces, claro, esa fue la gran propuesta, lo logra, la sociedad apoya, a pesar de los costos, a pesar del ajuste, etc. Ahora, ¿qué empieza a ver? Empieza a palpar el costo, el mismo presidente lo ha reconocido, hay gente que la pasa mal, por eso pide paciencia, pero además se dispara la inflación. Sí. Entonces, estamos pagando un costo, pero no estamos viendo el beneficio que nos habían prometido. El 3,4, uno dice, ¿es mucho o es poco? Y claro, si lo compara con El último índice que dejó Massa, por ejemplo, es poco. Pero en un país normal, 3,4, Emilio. No solamente eso, sino en términos comparativos con otros países, el 3% es lo que los otros países tienen en el año. Pero acá hay que recordar que Milei, los 2 primeros años, no tuvo presupuesto. No. Este es el primer presupuesto que tiene Milei. ¿De cuánto hablaba? 10%. Y ya estamos en estos 4 meses. En el primer trimestre llegamos a la inflación prevista para todo el año, entonces va en contra de sus propias expectativas. Por lo tanto, la argumentación de con Massa la inflación era mayor tampoco le sirve al gobierno, porque esto va en contra de su propia narrativa. Y además, lo de pulverizar la inflación, lo de la inflación empezando con 0 en el mes de agosto, son metas que se autoimpone discursivamente el gobierno y ahora le juegan en contra. Y que va ganando tiempo como estrategia política. Digo, pidamos Sí. paciencia, a partir de ahora vamos a empezar a bajar, pero se empieza a sentir en el bolsillo. Y con un dato, Emilio, si me permitís, el año que viene iría por la reelección, digo, el antesala Sí. de cuestiones importantes. Bueno, en aquella oportunidad que conversamos, yo te decía, el 3% es el límite, a partir de Te ahí se anticipaste, va a ver el desgaste, la disconformidad, ya se veía unos meses antes, pero también te decía que eso que Milei pierde políticamente, Sí. lo tiene que capitalizar otro. Y Sí. ese otro tiene que hablar de futuro, significar el futuro y no el pasado, porque en política se puede perder capital político, pero para perder una elección, esa pérdida en términos de apoyo de la opinión pública tiene que ser capitalizada por otro, que todavía no ha aparecido. Hasta ahora, permíteme, Hasta Emilio, ahora. dijiste, el que está apareciendo o en función de esta, entre comillas, crisis económica, aumento de la inflación, la parte industrial, etcétera, hace que vuelva a emerger paulatina y progresivamente una variante del kirchnerismo como es Kicillof, con su apetencia política para el año que viene. Sí, ahí Kicillof va a tener un gran desafío que ¿Despegarse? sí, hablar más del futuro que del pasado. De hecho, su propio movimiento político se llama Derecho al Futuro, o sea que lo ve, y cada vez se va a despegar más del kirchnerismo. Ahora, no hay que descartar que en Argentina aparezca una tercera opción en esos términos de derecha e izquierda, más hacia la derecha, con lo Sí. cual va a quedar una posición de izquierda o de centro izquierda, por ejemplo, de Kicillof, otra posición de extrema derecha, que sería Milei, y una derecha más moderada en comparación con Milei. Si esos dos van a una segunda vuelta, ahí va a perder Milei. Ahí iría, claro, porque ser primero en una primera vuelta no te garantiza ganar. De hecho, ganó más en la primera vuelta, por Sí, ejemplo. siempre y cuando compitas con una propuesta que no sea del pasado. Por eso yo no me animaría a decir que en una segunda vuelta, haciendo futurología, Seguro. entre Milei y Kicillof vaya a ganar Kicillof. En una segunda vuelta entre Milei y alguien de derecha o de centro derecha, que lo deje a Milei en la extrema derecha, ahí sí me animaría a decir Puede que ser decisivo. que Milei pueda. Pero a mí no me preocupa tanto, claro que es muy preocupante el dato, yo no creo que esta sea una tendencia, no creo que en esto ahora va a seguir aumentando y es probable que tengamos que la inflación a final del año esté en un 30%, eso es lo que hablan los economistas, por lo menos los que yo sigo, o sea, no es que haya una disparada. Más preocupante que eso es la reacción de Milei frente a eso.
Porque Milei ha tenido algo positivo en estos días. Ha reconocido que hay un costo social y Lo que hay cual ya gente es mucho. sufriendo. Es mucho. Es mucho. Yo creo que no está en su ADN, pero lo ha hecho. Lo ha hecho como forzado, tal vez. A continuación pide paciencia, pero claro, pedir paciencia a los gritos es raro. O sea, primero tendría que estar él, mostrarse paciente, mesurado, moderado, y desde ahí pedir paciencia. Pero además de eso, pedir paciencia a los gritos, su reacción con el tema de la moral como política de Estado, los valores judeo-cristianos, cuando todas las encuestas lo que están mostrando es que la gente tiene una dificultad para llegar a fin de mes. Por eso cambia de positiva a negativa su imagen, por un tema económico, por un tema de poder adquisitivo. ¿Qué provoca la inflación? La pérdida del poder adquisitivo. Si a eso se le suma que hay una caída del consumo, que hay un estancamiento de la economía, salvo los sectores como la minería y los que vienen del petróleo que no generan empleo, bueno, eso además hace que no nos alcanza para llegar a fin de mes como sociedad, y al mismo tiempo hay un riesgo de perder el empleo. Eso es lo que se está castigando. Y por eso temas como el del jefe de gabinete tienen tanta repercusión. Porque pusieron la vara muy alta, Emilio, para vos, digo, lo hablamos recién con el último invitado. Hoy, las últimas encuestas, por ejemplo, Delfos, que dio a conocer la última, la corrupción estaba como el principal problema, o tenía un 17% en enero del 2026. La sociedad, hoy aparece en un 30 y pico. La sociedad argentina empieza a cuestionar los hechos de corrupción cuando la economía va mal. ¿Cómo sería esa teoría? Si la economía va bien, todos son más o menos corruptos. Un ejemplo Menem. ¿Cómo sería eso? Menem fue reelegido en el año 95 y ya había serias sospechas de corrupción. Sí. Entre Néstor y Cristina ya había denuncias de corrupción a Néstor Kirchner. Y entre el primer y segundo mandato de Cristina ya había denuncias de corrupción, pero la economía iba bien. Entonces, tenés razón con esa teoría, lo de Adorni es muy importante en términos simbólicos, pero para ser sincero, en un país como el nuestro, con los casos de corrupción que hemos conocido, lo de Adorni parece tragicómico. Es importante, yo no digo que la cuantía tiene que ver con la corrupción, un peso es lo mismo que $1.000.000 a los fines de ser o no ser corrupto, pero ¿por qué este tema, este y otros temas, por ejemplo, Libra, es muchísimo más grave en términos de corrupción para el gobierno, en caso de probarse todo lo que se está sospechando? Pero ¿por qué lo de Adorni? Aparece como un caso simbólico. Porque a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Si a la gente le llegara bien a fin de mes, no tuviera miedo ¿hace la vista gorda a con perder el respecto a eso? empleo, y bueno, que Adorni se vaya a Aruba y bueno, ya está. Ahora, si a mí no me alcanza para llegar a fin de mes y el jefe de gabinete, que era el líder de la moral, de la moral, ética, resulta que está sospechado de enriquecimiento ilícito y también me enoja mucho. Veremos qué pasa, porque hasta ahora el gobierno intenta sacarlo de la centralidad y no puede, ¿no? Todo lo bueno y todo lo malo que está pasando en la política argentina sigue dependiendo de Milei. Gran título. Gracias, Emilio. Hasta la próxima. Mucho gusto. Muy claro, como siempre. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Coming to my life, now, my darling. Hey, everybody sing with me. I got the feeling good. Let's go, music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.